Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Orlando Arrasco Zapata, estudiante de la carrera de Educación en el segundo ciclo del programa académico de primaria del Instituto Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Chiclayo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las obras emblemáticas del gran escritor colombiano Premio Nobel Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Esta novela, publicada en 1981, es considerada una de las joyas de la literatura latinoamericana y un brillante ejemplo del realismo mágico que ya nos tenía acostumbrado el gran Gabo. La historia gira en torno al asesinato de Santiago Nazar, un joven de origen árabe en un pequeño pueblo costero de Colombia. Lo fascinante es que de esta narrativa es que desde el principio sabemos quién es la víctima y quiénes son los asesinos. El misterio no radica en descubrir el culpable, sino en entender cómo pudo ocurrir un crimen que todo el pueblo conocía de antemano. García Márquez, con su característica maestría, entreteje el pasado y el presente en una narrativa no lineal. La historia es contada por un narrador anónimo que regresa al pueblo 27 años después que ocurrió el crimen. Y a lo largo de la novela exploramos temas como el honor, el destino, la responsabilidad colectiva y el peso de las tradiciones culturales. Preparémonos, pues, porque este es un relato que desafía nuestras percepciones sobre la culpa, la justicia y la naturaleza humana. Capítulo 1. El primer capítulo nos sumerge directamente en el día del fatídico asesinato. La narración comienza con una frase que captura inmediatamente nuestra atención. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta apertura establece el tono de lo inevitable que torna toda la novela. Santiago Nazar, nuestro protagonista, se despierta después de una noche de celebración. La víspera, todo el pueblo había estado de fiesta por la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román. García no describe a Santiago con detalle. Un joven de 21 años, atractivo, de origen árabe, hijo de un migrante que llegó al pueblo años atrás. Esa mañana, Santiago se viste con esmero, poniéndose un traje de lino blanco. Esta elección de vestuario no es casual, ya que el blanco simboliza tanto la pureza como un entierro. Mientras Santiago se prepara para recibir el obispo, en otra parte del pueblo se está gestando su tragedia. Los hermanos gemelos Pedro y Pablo Vicario están esperando en la lechería de Clotilde Armenta para poder asesinar a Santiago. Han pasado la noche en vela, bebiendo y afilando sus cuchillos de matarife. Su propósito es claro, vengar el honor de su hermana Ángela, quien fue devuelta por su esposo Bayardo San Román la noche de bodas por no ser virgen. García Márquez nos presenta a estos personajes con gran detalle. Pedro, el más decidido de los dos, y Pablo, quien parece tener dudas sobre lo que va a hacer. Lo sorprendente es que su intención de matar a Santiago no es un secreto. Lo ha anunciado a todo el que quiere escuchar, como si buscaran que alguien los detuviera. El autor nos muestra cómo la noticia se extiende por el pueblo. De boca en boca, de casa en casa, todos se enteran, excepto Santiago y su madre, Plácida Linero. Conocemos a Victoria Guzmán, la cocinera de Nazar, y a su hija, Divina Flor, también en esta obra. Ambas saben del peligro que corre Santiago, pero por razones personales no le advierten. García entonces utiliza estas escenas para mostrarnos las complejas relaciones de clase y de género en el pueblo. Victoria, que años atrás fue seducida y abandonada por el padre de Santiago, guarda rencor hacia la familia, Victoria la cocinera. Mientras tanto, Clotilde Armenta, la dueña de la lechería,
intenta disuadir a los gemelos, les quita los cuchillos, les da más licor, esperando que se emborrachasen y olviden su propósito. Pero los hermanos vicarios están determinados, recuperan sus cuchillos y siguen esperando. El capítulo termina con Santiago saliendo de su casa, completamente ajeno al peligro que le acecha, dirigiéndose hacia su destino final. Este primer capítulo establece magistralmente la tensión dramática de la novela. Sabemos lo que va a pasar, pero no podemos evitar a esperar que de alguna otra persona le evite la tragedia, ¿no? Capítulo 2. En el segundo capítulo nos transportamos 6 meses antes, al momento en que Bayardo San Román llega al pueblo. García Márquez nos pinta un retrato vivido de este personaje, un hombre apuesto, rico, misterioso, que parece haber salido de un cuento de hadas. Bayardo llega en un coche de plata, vistiendo ropas elegantes y cargado de regalos extravagantes. Su llegada al pueblo causa revuelo, especialmente entre las mujeres solteras. El autor nos describe cómo Bayardo va ganando al pueblo poco a poco. Compra la casa más grande, organiza fiestas lujosas y se muestra generoso con todos. Pronto queda claro que Bayardo ha venido con un propósito: encontrar esposa. Y pone sus ojos en Ángela Vicario, la hija menor de una familia humilde pero respetable. Gabo nos presenta a la familia Vicario con gran detalle: Purísima del Carmen, la madre estricta y tradicional; Poncio Vicario, el padre ciego y bondadoso; los hermanos gemelos Pedro y Pablo y las hermanas mayores ya casadas. Ángela es descrita como una joven tímida y poco agraciada, pero con una personalidad fuerte que se revela en momentos claves de la historia. El cortejo de Bayardo es rápido y arrollador, a pesar de que Ángela no está enamorada. La presión familiar y social llevan a aceptar el matrimonio. La boda se convierte en el evento del año y García nos deleita con descripciones. Las descripciones de todos los preparativos, los regalos extravagantes y la fiesta que dura varios días. Sin embargo, la felicidad es efímera. En la noche de bodas, Bayardo descubre que Ángela no es virgen y la devuelve a su familia. El autor narra ese momento con una mezcla de drama y absurdo. Bayardo, ebrio y desilusionado, arrastrando a Ángela por las calles del pueblo en la madrugada. La reacción de la familia Vicario es brutal. Púdica, la madre, golpea a Ángela hasta que confiesa el nombre del hombre que supuestamente la deshonró: Santiago Nazar. Gabo nos deja entrever que esta acusación podría ser falsa. Un hombre dicho al azar por Ángela para proteger a alguien más o simplemente para atender la golpiza. Los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, deciden entonces vengar el honor familiar. El autor nos muestra cómo esta decisión no es tanto personal como impuesta por las expectativas sociales. A lo largo del capítulo, Gabo va tejiendo una red de relaciones y secretos que involucran a todo el pueblo, preparando el terreno para la tragedia que se avecina. Vemos cómo el concepto de honor, las diferencias de clase y las tradiciones culturales se entrelazan para crear una situación explosiva. El capítulo termina con los hermanos Vicario anunciando públicamente su intención de matar a Santiago, en una escena que mezcla lo trágico con lo absurdo, características del realismo mágico. Capítulo 3. El tercer capítulo nos lleva de vuelta al día del asesinato, encontrándose en las últimas horas de vida de Santiago Nazar. Gabo reconstruye meticulosamente los movimientos de Santiago, creando una tensión creciente a medida que se acerca el momento fatal. La mañana comienza con Santiago saliendo de su casa, completamente ajeno a la amenaza que pende sobre su vida. El autor nos describe el ambiente del pueblo, las calles aún desiertas, el olor a flores y estiércol, el sonido lejano del buque que trae el obispo. Santiago se dirige al pueblo, acompañado por Cristo Bedoya y los hermanos Vicario. Esta rareza y juxtaposición
de la víctima y sus futuros asesinos caminando juntos es uno de los momentos más tensos y surrealistas de la novela. Mientras tanto, varias personas en el pueblo intentan advertir a Santiago. Gabo nos muestra una serie de encuentros y desencuentros trágicos. Clorinda Armenta, la dueña de la lechería, intenta que varias personas avisen a Santiago. Le pide a un policía, a un sacerdote, incluso a una sirvienta que pasen el mensaje, pero por diversas razones ninguno logra hacerlo. El coronel Lázaro Aponte, alcalde del pueblo, es informado de las intenciones de los vicarios. Confisca los cuchillos y los manda a dormir, creyendo ingenuamente que ha evitado el crimen. Cristo Bedoya, el mejor amigo de Santiago, se entera del peligro y lo busca frenéticamente. Pero una serie de casualidades y malentendidos nunca logra encontrarlo. García Márquez utiliza esta escena para explorar la responsabilidad colectiva del pueblo. Cada personaje tiene una pieza del rompecabezas, pero nadie logra unirles a tiempo. El autor también nos muestra los últimos momentos de normalidad en la vida de Santiago, su desayuno con Cristo Bedoya, su conversación con la cocinera Victoria Guzmán, su breve encuentro con su novia Flora Miguel. Cada una de estas escenas está cargada de presagios y símbolos que Santiago no logra interpretar. Por ejemplo, Victoria Guzmán está destripando conejos cuando Santiago entra a la cocina, una imagen que prefigura su propio destino. A medida que avanza la muerte, la tensión aumenta. Los hermanos Vicario, armados nuevamente con cuchillos, esperan a Santiago en la plaza. Gabo describe magistralmente cómo todo el pueblo se convierte en espectador, observando impotente cómo Santiago camina hacia su destino. Finalmente, los hermanos Vicario encuentran a Santiago frente a su puerta de su casa. El momento del asesinato se narra con una mezcla de brutalidad y poesía. Santiago es apuñalado múltiples veces, pero logra entrar en su casa. Su madre, Plácida Linero, creyendo que su hijo ya está a salvo, cierra la puerta, sin saber que acaba de condenar a Santiago a morir solo en el vestíbulo. El capítulo termina con la muerte de Santiago, descrita con un realismo crudo y conmovedor. Gabo no encatima en detalles, mostrándonos confusión y el horror del momento. Esta sección de la novela es particularmente poderosa, pues nos hace cuestionar cómo un crimen tan anunciado pudo llegar a consumarse. Capítulo 4. En el cuarto capítulo se centra en los eventos inmediatamente posteriores después del asesinato, mostrándonos cómo el pueblo procesa lo ocurrido y las primeras consecuencias del crimen. Gabo comienza describiendo el caos que desata tras la muerte de Santiago. El pueblo entero parece sumirse en un estado de shock y confusión. El autor nos lleva a través de las reacciones de diversos personajes. La madre de Santiago, Plácida Linero, quien se culpa por haber cerrado la puerta. El padre Amador, quien se siente responsable por no haber advertido a Santiago. El coronel Aponte, quien se da cuenta que subestimó la gravedad de la situación. Uno de los momentos más impactantes de este capítulo es la autopsia de Santiago. En ausencia de un médico, el padre Amador se ve obligado a realizarla. García Márquez describe esta escena con un realismo crudo y detallado, que contrasta con elementos casi surrealistas. El cuerpo de Santiago es abierto y sus órganos examinados uno por uno. El narrador nos cuenta cómo el olor de las entrañas de Santiago se extienden por todo el pueblo, impregnando todo y a todos con el recuerdo de su muerte. Esta autopsia improvisada se convierte en un espectáculo macabro, con el pueblo entero participando de una u otra forma. El autor también utiliza esta escena para explorar la fascinación morbosa de la gente y cómo el crimen se convierte en un evento que marca y define el pueblo. Mientras tanto, los hermanos vicarios son arrestados.
Gabo nos muestra cómo, a pesar de ser los asesinos, son tratados con una mezcla de respeto y compasión por muchos en el pueblo. El concepto de honor está tan arraigado en la sociedad que muchos ven el asesinato como algo inevitable e incluso justificable. El autor explora la reacción de la familia Vicario, la madre, orgullosa de que sus hijos hayan lavado el honor familiar. El padre, destrozado por lo que le han hecho sus hijos. Las hermanas, divididas entre el honor y la lealtad familiar. Gabo, mientras tanto, nos muestra el impacto del crimen en otros personajes clave. Bayardo San Román, quien cae en una profunda depresión y alcoholismo. Ángela Vicario, quien es enviada lejos del pueblo por su familia. La novia de Santiago, Flora Miguel, quien reacciona con una mezcla de dolor e ira. A lo largo del capítulo, el autor va tejiendo una red de culpabilidad colectiva. Casi todos en el pueblo sienten que podrían haber evitado el crimen, pero no lo hicieron. Esta culpa compartida se convierte en un tema central de la novela, cuestionando la responsabilidad individual frente a la presión social y cultural. El capítulo termina con el pueblo sumido en un estado de duelo y reflexión, intentando procesar lo sucedido y buscando explicaciones para lo inexplicable. Capítulo 5. El capítulo final de la novela explora las consecuencias a lo largo del plazo del asesinato, mostrándonos cómo este evento cambió para siempre la vida del pueblo y sus habitantes. Gabo comienza mostrándonos el destino de los principales involucrados. Los hermanos Vicario, tras cumplir una breve sentencia en prisión, dejan el pueblo. Pedro, el mayor, se reincorpora al ejército y muere años después en un conflicto fronterizo. Pablo vuelve a su oficio de criador de cerdos, se casa y tiene hijos, llevando una vida aparentemente normal pero marcada por el recuerdo del crimen. El autor nos muestra cómo, a pesar de los ejecutores del asesinato, los gemelos son vistos más como víctimas de las circunstancias que como criminales. Ángela Vicario, la supuesta causa de toda la tragedia, es enviado con su familia a un pueblo lejano. Gabo nos revela un giro sorprendente en su historia. Lejos de sentirse avergonzada o arrepentida, Ángela descubre su amor por Bayardo San Román. Durante años le escribe cartas de amor sin recibir respuesta. El autor utiliza estas cartas como un dispositivo narrativo para explorar el desarrollo del personaje de Ángela y su transformación de una joven tímida a una mujer decidida y apasionada. Bayardo San Román, por su parte, cae en una espiral de alcoholismo y depresión. Gabo nos muestra su declive a través de los ojos de quienes lo encuentran. A este señor deprimido que lo ven por diferentes partes del país, siempre borracho y melancólico. Años después, en un giro inesperado, Bayardo regresa al pueblo buscando a Ángela. El autor narra su reconciliación de manera sutil y poética, dejando al lector interpretar el significado de este reencuentro. ¿Es un nuevo comienzo? ¿Una continuación de la tragedia? García deja estas preguntas abiertas invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y la redención. El narrador también nos muestra cómo el crimen afectó al pueblo en su conjunto. La muerte de Santiago se convierte en una especie de mito fundacional, un evento que divide la historia del pueblo en un antes y un después. Gabo explora cómo la culpa colectiva se manifiesta en diferentes maneras. Algunos habitantes abandonan el pueblo, incapaces de vivir del recuerdo. Otros se vuelven obsesivos con los detalles del crimen, repitiéndolas una y otra vez. Y otros más intentan olvidar, pero son perseguidos por las pesadillas y remordimientos. El autor también reflexiona sobre el papel del destino y la inevitabilidad de la tragedia. ¿Estaba Santiago realmente condenado desde el principio? ¿O fue la pasibilidad del pueblo lo que le permitió que ocurriera este crimen?
Gabo sugiere que quizá la verdadera tragedia no fue solo la muerte de Santiago, sino la forma en que todo el pueblo se convirtió en cómplice silencioso de un asesinato. El capítulo y la novela terminan con el narrador reflexionando sobre el peso de la memoria y la historia. Nos muestra cómo, décadas después, el recuerdo de Santiago Nazar sigue vivo. Un fantasma que persigue al pueblo y a todos los que fueron testigos de su muerte. En conclusión, Crónicas de una muerte anunciada es mucho más que el relato de un crimen. Es una profunda exploración de la naturaleza humana, la sociedad y el destino. García Márquez, con su inigualable maestría narrativa, nos presenta una historia que, a pesar de conocer su desenlace desde el principio, nos mantiene en vilo hasta la última página. A través de su uso de realismo mágico, el autor crea una atmósfera donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan, permitiéndonos ver la realidad de una perspectiva diferente. La novela nos invita a reflexionar sobre otros temas universales: la responsabilidad individual frente a la colectiva, el peso de las tradiciones y expectativas sociales, la naturaleza del honor y, sobre todo, la venganza. También cómo nuestras acciones o la falta de ellas pueden tener consecuencias trágicas. Gabo también nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y acciones. ¿Cuántas veces somos testigos de injusticias y no hacemos nada? ¿Cómo nuestros prejuicios, estereotipos y suposiciones pueden llegar a tragedias evitables? A través de su narrativa no lineal y su exploración de múltiples perspectivas, el autor nos muestra de la verdad que la verdad es a menudo compleja y elusiva. No hay villanos ni héroes claros en esta historia, solo seres humanos imperfectos atrapados en una red de circunstancias y expectativas sociales. Crónicas de una muerte anunciada sigue siendo, décadas después de su publicación, una obra profundamente relevante y poderosa. Nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana, la importancia de cuestionar las normas sociales establecidas y el poder que tenemos como individuos y como sociedad para prevenir tragedias si elegimos actuar en lugar de ser solamente actuadores pasivos. En última instancia, esta novela es un testimonio del genio de Gabo y su capacidad para transformar una historia local en un relato universal que resuena con lectores de todo el mundo. Es una obra que nos invita a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a no olvidar el poder de nuestras acciones y de nuestras palabras. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.